Luego de haber analizado la estructura química de los lípidos, hablaremos de cómo funcionan en nuestro cuerpo y por qué. No es porque no solamente es grasa, es una maquinaria muy compleja. Hablemos de energía. Los triglicéridos son nuestra fuente principal de energía y reguladores térmicos. Estos se forman a partir de glicerol y 3 ácidos grasos muy importantes que son muy eficientes. Dependiendo de su enlace puede ser saturado o insaturado, pero estos mismos comparten el objetivo de ser la batería de nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta que mientras un carbohidrato nos da 4 calorías por gramo, la grasa nos da 9 kilocalorías. Esto nos permite guardar muchísima energía en muy poco espacio y sin tener el peso extra del agua. Esto lo convierte en nuestra reserva perfecta para nuestros periodos de ayuno. Pero no toda la grasa es igual. El tejido adiposo blanco es el más común porque se encarga de generar energía y servir como un aislante térmico porque nos protege del frío. En cambio, el tejido adiposo marrón nos sirve como una calefacción interna. Este está lleno de mitocondrias, lo que lo hace ser de ese color oscuro y en vez de crear energía, generar energía, la quema para de esta manera generar calor. El secreto del tejido marrón es la proteína UCP1 o termogenina. Esta proteína lo que hace es que desacopla la producción de energía, haciendo que en lugar de que se produzca ATP, las mitocondrias liberan calor puro. ¿Qué puede suceder con esto? Un dato curioso es que a partir de esto puede haber un desgaste de energía hasta en un 80% en respuesta al frío. ¿Alguna vez te has preguntado qué mantiene unida a una célula? Todo esto empieza con la bicapa lipídica. Imagina que es una barrera inteligente formada por moléculas llamadas fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una naturaleza muy curiosa, una cabeza que ama el agua y unas colas que la odian. Por eso se organizan en 2 capas, creando el límite perfecto para la vida. Los fosfolípidos son los ladrillos de esta construcción, a diferencia de las grasas comunes que tienen un grupo fosfato que permite la realización de esta estructura. Pero no todos son iguales. Este tipo de fosfolípido es el más común entre nosotros. En cambio, los otros tipos de fosfolípidos ayudan a que la membrana se curve o envíe señales. Además, dependiendo del tamaño de sus colas, si están dobladas o estiradas, es lo que define qué tan flexible y fluida estará la célula. Ahora sí, los fosfolípidos son los ladrillos de una construcción y los esfingolípidos son como el centro de mando. Estos no se distribuyen al azar, se agrupan formando una balsa lipídica. Estas balsas son zonas más densas y organizadas donde se concentran proteínas claves. Esto es fundamental para que la célula y sus instrucciones externas lleguen. También es fundamental para nuestro sistema inmune y nervioso para que funcione correctamente. Pero ¿qué evita que esta estructura no se desarme? Ahí entra el colesterol, que prácticamente actúa como un amortiguador térmico. Cuando hace mucho calor, esta se mete entre las grasas y evita que la membrana sea demasiado líquida. Y cuando hace mucho frío, evita que se congelen o se pongan rígidas. Prácticamente él es el guardián de la estabilidad, porque siempre actúa para que la membrana siempre esté funcionando, sin importar su temperatura. En el cuerpo humano existen las hormonas, también conocidas como mensajeros químicos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el cuerpo sabe o decide si debe crear músculo o cerrar un vaso sanguíneo en segundos? Pues esto se resume en los 3 tipos de mensajeros químicos. Uno de ellos son las esteroidales, que se derivan del colesterol. Piensa en ellas como si fueran un arquitecto que entra hasta el núcleo de la célula y le da órdenes directas al ADN. ¿Cómo funciona? Pues es liposoluble, es decir, que puede atravesar la membrana fácilmente. Un ejemplo es el cortisol, que ayuda con el estrés y frena la inflamación, mientras que la testosterona fabrica proteínas para tus músculos y huesos. Luego están las eicosanoides, que también son las prostaglandinas. Su función es fabricarse según la demanda, es decir, justo cuando se necesita. Se ven evidenciadas cuando nos damos un golpe y estas sensibilizan el nervio y produce la inflamación, siendo responsable del dolor.
Luego, en cuanto a su señalización, se comunica con las células vecinas. Por último, para reacciones rápidas como la adrenalina, se utiliza la vía llamada fosfatidilinositol, que divide los lípidos de la membrana PIP2 en dos importantes señales. Estas dos son el IP3, que viaja por la célula y libera calcio para que el músculo se contraiga, y el DAC, que activa enzimas en la membrana para la actividad celular. En conclusión, el ritmo de estas es casi instantáneo. El catabolismo lipídico hace parte de un proceso metabólico de la respiración celular. Es realizado principalmente para poder mantener la homeostasis a nivel celular, que es clave para la supervivencia. Esta se divide en dos, que se conoce como la lipólisis y la beta-oxidación. En la lipólisis lo que ocurre es que los triglicéridos son catalizados por enzimas que lo que hacen es descomponerse en ácidos grasos libres y glicerol. Entonces los ácidos grasos libres son los que luego actúan en la beta-oxidación, que como tal es la separación de los carbonos que están dentro de los ácidos grasos libres con la coenzima A, y esta es utilizada luego para el ciclo de Krebs en su fase inicial, por lo que es como el puente de iniciación para poder lograr este proceso. El metabolismo lipídico es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo transforma el exceso de energía en lípidos para su almacenamiento. Esto ocurre principalmente en el hígado e incluye dos rutas fundamentales, la lipogénesis y la síntesis de colesterol. La lipogénesis consiste en la síntesis de ácidos grasos a partir de precursores simples, en el citosol de células hepáticas y adiposas. Es un proceso que requiere energía en forma de ATP. Su paso regulador clave es la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA por la enzima acetil-CoA carboxilasa. Posteriormente, los ácidos grasos formados se convierten en triglicéridos, que en el hígado se empaquetan en lipoproteínas VLDL para su transporte hacia el tejido adiposo. La regulación de este proceso depende principalmente de la insulina, que estimula la síntesis y el almacenamiento de la grasa. En contraste, hormonas como el glucagón inhiben esas rutas. Por otra parte, el colesterol se sintetiza en el hígado a través de la vía del mevalonate. Su paso limitante está controlado por la enzima HMG-CoA reductasa, cuya actividad se regula según los niveles de colesterol y señales hormonales. En conjunto, estos procesos permiten al organismo almacenar energía de manera eficiente y mantener el equilibrio del metabolismo lipídico. Primero, es importante entender que los lípidos, como las grasas y el colesterol, son moléculas hidrofóbicas, es decir, que no se mezclan con la sangre. Por eso, el cuerpo necesita estructuras especiales llamadas lipoproteínas para poder transportarlos a través del torrente sanguíneo. Existen varios tipos de lipoproteínas, cada una con una función específica. Los kilomicrones, que se encargan de transportar los lípidos que se absorben en el intestino hacia diferentes partes del cuerpo, y luego están las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad que llevan los triglicéridos desde el hígado hacia los tejidos. A medida que estas VLDL pierden grasa, se transforman en LDL, conocidas como el colesterol malo, ya que pueden acumular colesterol en las paredes de las arterias. Y por otro lado, las HDL o lipoproteínas de alta densidad son conocidas como el colesterol bueno, porque recogen el exceso de colesterol de los tejidos y lo llevan de regreso al hígado para su eliminación. Todo este sistema es muy importante para el metabolismo y el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio en estas lipoproteínas, se producen las dislipédimas, que son alteraciones en los niveles de grasa en la sangre. Y estas pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis debido a la acumulación de grasa en las arterias. Y pues en conclusión, el transporte de los lípidos es muy esencial para el organismo, pero debe mantenerse en equilibrio para cuidar nuestra salud cardiovascular.